Hola a todos, bienvenidos a una respuesta en 5 minutos. Hoy vamos a estar respondiendo a la pregunta ¿qué es el deísmo? Sintetizándolo, haciéndolo breve y sencillo, el deísmo es una filosofía que surgió en el siglo XVIII, por lo menos con mucha fuerza en el siglo XVIII. La utilizaban unos filósofos que se llamaban ilustrados, y lo que venía a decir es que había un Dios que había creado el universo y que una vez había creado el universo, como si fuese un relojero, había hecho su reloj, le había dado cuerda y después lo había dejado funcionando él solo, de tal manera que no intervenía en ese universo ni podía intervenir en ese universo. No deja de ser curioso esto último, ¿verdad? Él es el reloj, él le da cuerda, lo deja funcionando, pero después ni interviene ni puede intervenir. ¿Por qué hacían esto? Bueno, en primer lugar, porque se estaban haciendo un Dios a su medida. Estaban haciendo un Dios que ya les iba bien para su manera de pensar. Creían en normas inmutables en el universo y para que esas normas fuesen inmutables y nadie estorbase a su idea de normas inmutables, se inventaban un Dios que no podía intervenir en ese universo. Pero en última instancia, lo que estaban haciendo era luchar contra el Dios de la Biblia, es decir, un Dios personal. Luchaban contra un Dios salvador y luchaban contra un Dios revelador, es decir, un Dios que se había revelado a la humanidad. Eso es el deísmo. Ocurre que muchas veces nosotros copiamos a los deístas y entonces es cuando decimos, bueno, algo habrá, ¿verdad? No sé si tú has escuchado esta frase de algo habrá. Pero ese algo habrá es bueno, debe haber Dios, porque lo que tengo delante es increíble, el universo es increíble, no se habrá hecho solo, es de lógica que no se habrá hecho solo, ¿verdad? Pero una vez lo ha hecho, lo ha dejado funcionando, le ha dado cuerda, lo ha dejado funcionando como si fuese un reloj y ya está. Bueno, nada más lejos de la realidad. La palabra de Dios y la palabra de Dios hecha carne, que es el Señor Jesucristo, nos dijo que hay un Dios personal. Nos dijo que hay un Dios que cuando Él quiere interviene en la historia. Y nos dijo que Él mismo venía del Padre. De hecho, Él mismo es Dios hecho carne. La palabra hecha carne. Aquel que nos revela a Dios mismo. Por eso te quiero leer un par de textos en la palabra de Dios que nos hablan de eso mismo, de un Dios personal, de un Dios salvador y de un Dios que se da a conocer, que se revela a sí mismo. El primero de los textos es un breve versículo que se encuentra en el Salmo 119, en el versículo 105, y que nos habla de la importancia de estar sujetos a la palabra de Dios. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la guía que me ayuda a caminar, la guía que me da luz en medio de la vida, aquel GPS que me ayuda a caminar de forma adecuada en la vida es la palabra de Dios, es la Biblia. Y ya en boca del Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el mismo Señor Jesucristo dice con respecto a la Biblia, a la palabra de Dios. Orando al Padre dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, ya sabemos lo que es el deísmo, una doctrina filosófica del siglo XVIII que ha perdurado a lo largo del tiempo, que muchas veces inconscientemente nos ha afectado a nosotros mismos, pero no la queremos. No queremos un Dios muerto, queremos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios del Señor Jesucristo. Yo espero que hoy, si es que no lo has hecho antes, te acerques a la Biblia, que si no lo has hecho antes, te acerques al Señor Jesucristo y que realmente puedas tener un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que actúa en la historia de tal manera que actúe en tu propia historia personal. La semana que viene volveremos a encontrarnos para responder a una pregunta en 5 minutos. Hasta entonces.